nuestra previa, así nomás, de día lunes. Ya son las 10:30 pasadas, ya les digo qué hora es. Y 55. Y bueno, hoy sí estamos dentro de lo que es el horario de la previa, que nunca llegamos a tiempo, lo dije el otro día, y lo vuelvo a repetir. Ya que estamos, vamos a ir invitando a nuestro querido amigo Scar Ilustra, a que se nos una al vivo, porque hoy tenemos crossover. Tenemos crossover con Scar, o con quién vendrá ahora. Es todo un misterio. No olvidemos que Scar no quiere mostrar la cara de aquí a un tiempo. Es tímido. No es solo eso, sino que según él se cortó el cabello y todavía no lo puede asumir su nuevo corte. Por lo tanto, ya la semana pasada y supongo que hoy también va a haber invitados, o sea, no va a mostrar su rostro. Yo igual, por supuesto, tengo a mi invitado acá, que siempre está de costado, ¿no? Señor Leo DiCaprio. Así que vamos a ver qué nos depara hoy el destino, quién nos va a acompañar para este increíble crossover que es hoy para alquilar balcones. No es que antes no lo sea, pero bueno, estoy intentando, perdón, Team Diferido, quien le mando un saludo, porque bueno, todavía estoy como acomodando la camarita un poco, pero creo que ahí va a estar. Creo que ahí estamos, sí. Bueno, les decía, hoy vamos a tener una previa muy especial. Teníamos ganas de hacerla, inclusive yo la había anunciado con Fiti y con Scar, trío en esto, pero el tema es que Fiti está trabajando, así que dijo que si a lo sumo podía acompañarnos, nos acompañaría desde el chat. Yo le propuse a Fiti, si no más adelante hacer algún otro programa juntos, hablando de la temática del día de hoy, porque a él le interesaba mucho. Ya inclusive le estuve diciendo, hola Scar, ¿cómo estás? Ahí me manda saludos, perdón, eso es Scar. Entonces decía que la temática de hoy va a ser muy interesante y picante, diríamos. Ojalá y podamos encontrar gente que venga al vivo. ¡Ah, no! Hoy tenemos un nuevo invitado en ¡No! la sala. ¿Qué te hicieron? La nueva máscara. Esa, justo, ese sí que es máscara, ¿eh? Si hay algo que le falta son gestos. Pobre Y bueno, Esteban, estaba jodido. a quien le DiCaprio, manda. viste que. DiCaprio, viste que está salvando al mundo, anda de aquí para allá con el tema de todo esto, con el tema de la ecología, entonces bueno, no pudo estar hoy. Pero nos dijo, te llamamos a nuestro amigo Ah, Esteban. Leo, Leo. Y yo digo, ¿qué? Esteban está salvando al mundo. ¿Cómo? No importa. Acá está el señor Leo DiCaprio con su flauta mágica que parece. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Acá, Justo estaba por cerrando el lunes. claro, bárbaro. Justo estaba por anunciar que, bueno, ojalá y se nos una más gente al vivo porque hoy va a estar para alquilar balcones. Si no es una charla entre nosotros. Igual está buena. Pero bueno, iba a comentar, entonces que Fiti no va a poder. Expliqué por qué no muestras la cara, ya lo dije. Vas a tener que hacerlo. En algún punto ese pelo va a carecer. Sí, en Así que, algún momento, en algún momento. No, esta como además hoy estoy todo brotado, tengo toda la cara destruida, así para que, colmo. eh, sí, sí, O podés pero bueno. aparecer con una máscara, ¿viste? Re cosplay. No tengo ninguna, vos sabés que estuve pensando como Uy, qué para hacer una, no, no tengo ninguna. buena para eso. Hoy hice una máscara para mi sobrino, así que tendría que creártela una, pero bueno, nada, ¿cómo te la hago yo? Bueno, entonces le decía que, bueno, tal vez Fiti, no sé si en algún momento hacemos otro programa con él hablando de este mismo tema, que le pareció interesante. Así que, bueno, primero vamos a hablar de dos temas. No sé si vos tenés algo más agendado. Vamos a terminar de hablar, que igual quería comentártelo, pero se comenta así rápido, el otro día hice un programa de esto, investigué y descubrí un par de cosas interesantes, ¿no? Sobre la novela que vi a Seven Paces Man, esta del hombre de los siete rostros. Me encanta porque iba a decir el hombre sin rostro, y no, todo lo contrario, hay siete. Y después, bueno, vamos a ir con la polémica importante de lo que el viento se llevó, vamos, que en verdad fue hace unas cuantas semanas, pero a nosotros nos encanta hacer las cosas con delay. Es más, probablemente de acá a un mes hablemos de qué pasó con Bake Off, por ejemplo. Es tarde lo nuestro. Y bueno, ya que estamos, vamos a aprovechar eso como un puntapié para hablar de otras cuestiones que tienen que ver con lo políticamente correcto, con la censura, con los estereotipos en el cine, en las películas, en fin.
y cada uno tendrá su posición, y cada uno podrá decir su posición. Me pregunto cuál será la posición de Estebanés en todo esto. Uh, ¿Quién sabe? vamos a ver. Vamos a ver. ¿Querés que me largamos? ¿Tenés la música por casualidad? ¿O la cantamos? Sí, ahí vamos. Gente, Vamos empezamos ya. crossover, el dibujando y charlando con Sky Ilustra, con esta bella melodía. Emocional, Titanic Flauta. El señor que está ahí abajo es Manuel. ¡Ey! Se apuró, se apuró. Vamos. Se fue. ¿Qué traes? Uh, ya empezó con Eh, todo, ¿eh? Empezó mal, empezó mal. El lunes, por eso. Na, na, na. Chu, 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 chu. You are so my heart will go on Adiós, señor Levitasio, siga saludando al mundo, por favor. Y le agradecemos al señor Manula, que está ahí abajo, y a su vela, y a su bella Titanic Flaute. Ahí se va Manula Han, al fondo del mar, igual que el señor Leonardo DiCaprio. Bueno, hoy yo te había comentado que podemos ir ilustrando un poco nuestras temáticas. No sé si vos te vas a animar. Ay, ¿Temática de? de todas Las temáticas. esto me hace acordar, Vamos a ver. ¿cómo era? Había uno que decía, Silvio Soldán, que decía, pasame la... No, a ver, está Guido Jasca que dice, pasame la repe. Después había otro que era Sí. Gonzalito, la cinta, por favor. ¡Ay, está! ¡Creativo! Vos nunca lo escuchaste. Sí, creo que lo escuché, Se me hace, se me hace por ahí más o menos. Bueno, Árbol, ahora, hoy, ¿qué? Bueno, ¿qué vas a buscar? ¿A Seven Faces Man? ¿Qué? Igual te voy a poner... Entra en YouTube. Así, si querés, mientras yo voy hablando, entras en YouTube, pone a Seven Faced de Man. saltó todo el reggaetón, te cuento. Voy a mandar reggaeton. A Seven Faces Man OST, que viene siendo la música, digamos, la intro. Y ahí se ven escenitas de a Seven ¿Sabés Faces lo Man. que pasa? ¿Sabés lo que pasa? Es que cuando me di cuenta que cuando acá capta el audio, a vos se te escucha cortado. En todo caso, lo bajás lo más que puedas y listo. Dale. Lo pondremos así sin sonido y yo voy contando las cosas o lo que sea para un momento. O, Face era. a ver si lo busca, lo encuentra. Todo chinito, Hoy ¿viste? era. Sí, esta es la intro. Es muy flashera. Ponela que ves, re flashera, es la intro de la historia. Yo cuando lo vi dije, what the fuck. ¿Esa? Dale, y vas a ver. Subile el volumen, no le tengas miedo. Ahí. Bueno, El tema del copyright. sí, tienes razón. Por eso hablo yo delante, por la duda. Pero yo dije, todo muy... Es más, hay momentos que le da psicodélico. Es ahí muestra las diferentes personalidades del personaje. Pasan cosas raras en la historia. Hay un momento de un caballo, me hace acordar Piti. Vas a ver, ahora aparece un caballo acá en medio de esto, ¿ves? Se mete en la cabeza del tipo, todo es muy... Yo la primera vez que la vi dije, wow, qué playero todo esto. Está bien que va a hablar de una historia bastante playera, ¿no? Pero bueno, está el vaquero, ahí está, Piti. Mira, es que era psicodélico todo, está muy bueno, está muy bueno. Bueno, ahí van pasando todas las personalidades, ¿no? Que después cuando uno termina de ver, dices, ahora entiendo todo. Este es el malo, el violento. ¿Sabés qué? Ya que estamos, te voy contando algo que les dije el otro día. Todas esas escenas de acción, el actor las hizo él personalmente. Porque el papá, cuando él tenía 5 años, lo metió en una academia de Kung Fu. Ahí termina la OCT, de Seven Faces Man. Yo justo decía,
el otro día, que bueno, hola Gaby, ¿cómo estás? Bueno, estas son escenitas de cosas, de historia. Creo que se está poniendo el primer capítulo, si quieres, Carlos, o Carlos, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos o lo sacamos? Y hablalo ahí, lo pongo en mute y hablalo mientras. ¿No es todo eso que ves patada, patada, patada? Lo hizo el actor, porque ya te digo, desde los 5 años, por alguna razón, al padre dijo, me vuelvo igual, ¿me escuchás, no? Sí. Sí, sí, sí. Le dijo, lo mando a una academia de Kung Fu. Y de ahí lo sacaron a la academia de Kung Fu al tiempo y lo mandaron a actuar. Entonces, yo digo, me parece que su historia es un poco parecida a la del mismo personaje, ¿viste? Que les hacían hacer cosas raras, la verdad. Bueno, todo esta es la parte, esta es la personalidad, Yohaue se llama, que es la violenta, la primera que aparece. Y después, ya que estamos comiendo otra cosita que averigüé, hizo una película con Jackie Chan, Ah, mira vos. que debe andar por ahí. Bueno, este no, este es el verdadero, digamos, la personalidad principal, que ahí obviamente está recordando sus momentos de donde todo, él cree de donde todo empezó. Pero bueno, gente, hoy vamos a hablar rápidamente del final de esta historia, que como les comentaba, se trata de este muchacho que se llama Shen Shin-sen, que tiene 7 personalidades, que al tiempo, digamos que conoce a una psiquiatra, de la cual con el tiempo se va a enamorar, que ella se llama Bai Shin Shin, chica, vos podés creer, Scar, que yo, Sí. el final de esta historia tiene una hermosa canción cantada por una mina. Bueno, a la larga, ¿qué me enteré? Que obviamente, ¿quién podía cantar? La protagonista. Y dentro del soundtrack hay una canción cantada, ¿por qué? Por el protagonista. Como yo te digo, son políticos. Ya habían cantado los dos. Y yo digo, no puede ser. ¿Hay algo que no sepa hacer la gente de Asia? No lo sé. No. Bueno, en fin. Entonces, como te decía, hola Fiti, ¿cómo estás? Acá estamos hablando primero del drama y después vamos directo a las polémicas. Así que te decía, la historia comienza cuando este muchacho que está en Estados Unidos, con estas 7 personalidades que se despertaron en ese momento que estamos viendo ahí en escena, ahí se ponen los ojos rojos y larga el violento, eh, vive esta situación de violencia, ¿no? Y él cree que siendo grande, adolescente, bueno, empezó todo ahí, pero no, no es así. Pensé que había escrito alguien, no, no escribió nadie. Y bueno, conoce a esta chica, después Bai Jin Jin, una psiquiatra, que lo va a ayudar a hacer una terapia en secreto para que nadie sepa. Eh, y bueno, él se va enamorando de ella se va enamorando de él. Y finalmente descubren la realidad, que tenían un pasado oculto los dos, un pasado que ninguno de los dos recordaba. ¿Cuál es ese el pasado? Bueno, resulta que ambos estaban, entre comillas, emparentados sin estarlos. Los papás de ambos habían estado casados en primeras nupcias. Luego se separan, la madre de ella la tiene a ella con otra persona, el padre de él lo tiene a él con otra persona. El tema acá y el conflicto de la historia es que él pertenecía, digamos, él pertenece a una familia de mucha plata, de mucho dinero, y por eso también oculta bastante su tema de las personalidades, vea y lo caga palos al tipo, finalmente, y el tema es que, bueno, el conflicto ahí se dio porque el abuelo del muchachito decide en algún momento de la historia darle la herencia a la niña, digamos, que había tenido la ex esposa del hijo. O sea, no quería saber nada con el hijo, que era el papá de él, entonces decide darle todo a la ex esposa y a la niña. Y la hace pasar a la niña por hija de su hijo, ¿no? Para poderle dar el apellido y todo. Y bueno, lo cierto es que el otro se recalentó, el tipo, el papá de este muchacho, ¿no? Se reenojó en su momento y dijo, ah, no, esto no va a pasar así. Sucede un accidente, que era una de las pocas cosas que faltaban contar en la historia, y en este accidente mueren el abuelo del muchacho, el protagonista, hola Darni, Noé Noé, muere el abuelo de él, muere la ex esposa de este señor, y este señor está a punto de heredar todo. Entonces, como está a punto de heredar todo, y como nadie tiene que saber que existe una muchachita que era la heredera, la esconde en un sótano de la casa, en verdad ya estaba escondida ahí. La nena se queda esperando a la madre, nunca aparecerá porque murió, y la abusa físicamente de la mina, o sea, no abuso sexual, sino físico, de golpes, de palizas y todo. Y este muchacho, cuando era pequeño, la conoce a la muchacha, a la niña, casi se crían un poco juntos, él todas las noches, tipo 10 de la noche, siempre le decía, 10 de la noche yo voy a estar ahí en el sótano y te voy a ir a buscar. Entonces él siempre iba y
Y como te decía, jugaba con la niña y todo, y se enamora de la niña, es como que en verdad es un vínculo muy cariñoso y hermoso, un primer amor, digamos, tenían 8 años ellos. Y el padre, claro, constantemente ejerce violencia y él es testigo de toda esta violencia. Es a partir de eso que, bueno, a veces acá él empezó a dar cuenta de que tenía personalidades, no tenía ni idea de lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, el testigo de toda esta violencia, y una noche, el día de que el padre iba a heredar todo, hay un alto quilombo, porque él decide escaparse siendo pequeñito con la niñita para que el padre no siga golpeando a la nena. El padre ya había mencionado a todo el mundo que tenía un heredero, él, digamos. El tema es que el padre agarra, se da cuenta de que él se está por escapar con la niñita del sótano y se encierra en el sótano con la nena para golpearla. A lo que él colapsa mentalmente, siendo un nene de 8 años, no pudiendo hacer nada, habiendo sido testigo de toda esa violencia, y ahí surge por primera vez esta misma personalidad, Yohawé, la parte violenta de él. Porque obviamente, es una personalidad que odia al padre, lo odia al padre. Esta otra, la del vaquero, por ejemplo, era alguien que estaba más relacionado con las partes buenas de sus recuerdos con el padre. Bueno, entonces, como te decía, ahí tenemos mujeres, tenemos un montón de personalidades locas, ¿no? Bueno, el tema es que, bueno, Yohawé surge por primera vez esa noche y crea un incendio para poder liberar a la niña del sótano y de los golpes del padre. Él dice Fitiche, queda buenísimo con las imágenes de ahí abajo, es la idea, ¿no? Entonces este niño crea, ves, él estaba viviendo ahí en Estados Unidos, este niño crea este incendio y ¿qué pasa? Resulta que, por un lado, el padre, a partir del incendio, queda en coma 20 años, obviamente por eso la abuela lo odia, porque la abuela fue testigo de toda la situación, nunca se lo dice, pero dice, yo te vi, en verdad, prendiendo su fuego todo, dice, pero yo no vine más hoy acá, sorry Fiti, todavía estamos en esto, después largamos con lo otro. Dije que esto iba a ser rápido igual, porque estamos ya contando el final. Y bueno, el tema es que... Hola, ¿estás ahí? Escuché un ruido. No, sí, estoy. Bueno, entonces decía, el tema es que la niña es rescatada por una señora y llevada a vivir otra vida. El niño se siente muy culpable, entonces lo que decide es cambiarse su nombre y ponerse el nombre de la niña. En verdad su verdadero nombre, el Shen Shin-sen, el protagonista que es él, era el nombre de la niña. Como es un nombre ambos sexos, como se dice cuando es para los dos sexos, bueno, sí. Unisex. Ahí está, era un nombre unisex, entonces nadie se entera ni nada, y él se queda como utilizando, digamos, ese nombre de la niña como decir, bueno, ella murió por mi culpa, así que me pongo el nombre de ella. El padre queda en coma y él no recuerda todo, nada de lo que pasó en esa noche, nadie lo recuerda. Hasta que, bueno, finalmente, a través de las terapias con esta muchacha, todos estos recuerdos salen a la luz para ambos, ¿no? Descubrir la verdad de esos recuerdos violentos. Y bueno, llegamos al final de la historia. Faltaban solamente 3 cosas. La primera es, bueno, por supuesto, cuando empiezan a salir y resurgir todos los recuerdos y todas las circunstancias, ese es en ese momento en donde las personalidades empiezan a despedirse de él, como decir, ok, ya no nos necesita. Todas ellas eran básicamente la representación de reprimir todo esto que había pasado hace muchos años. Exceptuando una, el violento, ese es el último. Y bueno, y en la final de la historia tenemos también el conflicto importante. Él ahí está en un avión que viaja de Estados Unidos a China, porque lo habían llamado, porque en 3 meses se tenía que ver quién se iba a quedar con la empresa de la familia. Por supuesto, la familia no sabía que él tenía este trauma, estos problemas mentales, y él no se los quería contar. Entonces, finalmente, una de sus personalidades lo obliga a tomar este avión, ese es el otro muchacho que, bueno, no importa mucho la historia, es el hermano de la piba, y bueno, nada, surge todo. Lo que faltaba para el final era saber qué iba a pasar con el hombre que estaba en coma hace 20 años, qué iba a pasar con las personalidades, la última que faltaba, y por último, qué iba a suceder con la empresa, ¿no? Que como comentamos, había una familia en pica en todo esto, teníamos el equipo A, que es protagonizado por él y por los miembros de su familia, y el equipo B, protagonizado por un tío de él y un primo de él, que estaban interesados, obviamente, en la plata. ¿Por qué? ¿Por qué lo único que importa en esta familia es la plata? Dice. Así que bueno, el tema siguiente fue ese. Es más, acá es la primera vez que se va a cruzar con la chica en algún momento, en el aeropuerto. Bueno, la cuestión es que ahí está, justo llegando la protagonista del aeropuerto. Bueno, la cuestión acá es que, bueno, ¿cómo es que se soluciona todo esto? Pues, llegamos a la reunión familiar
está la matriarca, como le digo yo, la abuela del muchacho, el muchacho el protagonista, el tío y el primo. Y primero ellos sacan la carta, ¿no? Fuerte. Y le dicen, ¿sabe qué? Este muchacho tiene un trastorno de personalidad y ha hecho muchos quilombos. Entonces, cada una de sus personalidades lo mete en quilombo una detrás de otra. Entonces le dice, señor, no puede él manejar la empresa. Y ya sabemos todo, tenemos todas las pruebas, bla, bla, bla. La abuela ya sabía esto, ya te sabía, bueno, ahí está la protagonista. Y después, lo que él le dice, bueno, ¿sabes qué? Yo también voy a sacar mis cartas. Porque yo estuve también investigándote, tío querido, entonces sé que hiciste malversación de fondos, sé que estuviste lavando plata de la empresa, y por último, sé que el famoso accidente en donde murieron mi abuelo, el abuelo de él, y la mamá de ella, la que iba a heredar todo, dice, lo creaste vos el accidente. Ya, fuiste vos. La idea del tipo no era matarlos, simplemente crear un accidente que los demoraran para que no tomaran un avión a Estados Unidos, donde ellos iban a firmar un contrato. Nada más que eso, pero el accidente fue mucho más heavy y ellos murieron. A partir de eso es pobre esta pibita, que era niñita, queda viviendo en un sótano, lo conoce a él y bueno, se enamoran siendo pequeños. Ahora se acaban de reencontrar en este primer capítulo, y sin saber quiénes son, obviamente ya no. Bueno, te decía, entonces, claro, obviamente ahí ya tenemos una cosa que se resuelve en el final, que era, ¿quién se queda con la empresa? Y es por eso, porque, bueno, nada, el tío y el primo es como que dan un paso atrás cuando saben que este muchacho también conoce los oscuros secretos de la familia. Entonces dejan todo así como, ok, dale, sigan ustedes con la empresa. Y la abuela, que ya finalmente había hecho las paces con este muchacho, el cual antes tampoco quería saber nada, dice, ¿sabes qué? Entre esta gente que son asesinos y vos que tenés un problema de personalidad múltiple, y me quedo con vos. Entonces le decide que él va a ser el nuevo, quien va a manejar la empresa. A lo cual él le dice, mira, yo tengo esta enfermedad, y ella le dice, yo voy a darte un voto de confianza. Hacete un año sabático, relájate, olvídate el tema de la empresa, andá, curate, tratate, y la empresa te va a quedar, digamos, y la empresa te vamos a estar esperando. Así que esa parte queda cerrada, ¿no? La segunda parte que nos quedaba era la cuestión de del enfrentarse con el famoso comatoso, como digo yo, el papá violento de él, que golpeaba a esta muchacha que cuando era niña, ¿no? Y que él había visto. Finalmente llega esa confrontación, porque ¿cómo se entera él de que el accidente no fue accidente? Por el padre. El padre despierta, él lo va a ver a su papá, primero en principio el padre quiere amigarse con el hijo, a lo cual él le dice una frase muy buena que es, estuviste 20 años en coma, pero eso no significa que no puedas hacerte responsable de todas las maldades o cosas horribles que hiciste. Le dice, el victimario no se va a convertir en una víctima, porque el tipo le fajaba a la nena, o sea, una cosa no quita la otra, una cosa no quita la otra. Entonces, bueno, finalmente lo que surge al final es que el hombre, además de contarle la verdad y de que él lo sabía y que no había dicho nada para quedarse también con la empresa, de que su primo había hecho un alto accidente y no sé qué más, se había muerto gente, bueno, se lo cuenta un poco como para lavar pecados, se lo cuenta a su hijo, así el otro después lo cuenta en esa reunión familiar empresarial, en donde se definió el futuro de la empresa que queda en manos del muchacho. Esa es la mansión de la familia, que si recordarás yo te dije que yo una vez me imaginé una mansión, wow, era algo así como esa. Alta guita, como ves, tienen, no es que estaban jugando, no sé, por, no sé, un kiosco de caramelos, no, era una empresa importante. Entonces, bueno, lo que pasa es que, bueno, este hombre quiere congraciarse, más bien pedir perdón, y ya le pide a la chica que lo vaya a visitar al hospital donde está. Ella va, hay una escena muy buena en donde la mina actúa muy bien, de una mina que claramente ella creía que podía con todo, pero no, ves, ahí está el accidente en donde mueren la mamá de la nena, que fue un accidente que no fue preparado, y el dueño de la empresa, el papá, el abuelo de él, digamos. Bueno, entonces finalmente la niña va, ahí está, ese era el papá, el comatoso, como digo yo. Que, bueno, que en el día del incendio, ahí se muestra, bueno, que hubo una reunión, ves, esta es la famosa reunión que hubo esa noche, hubo un incendio, obviamente generado por el nene, y el hombre queda en coma. Bueno, entonces él le pide, ves ahí lo rescatan al niño del incendio. Le dicen, bueno, le piden a él le pide a la chica perdón,
ella va a verlo, pero claro, ella está muy traumada por todo lo que pasó, entonces se aleja, es como que le da mucho miedo. Y bueno, básicamente el hombre le dice, en verdad él quedó en el incendio también, buscándole a la piba sin saber si estaba viva o no. Así que le pide perdón y le agradece que esté viva, digamos. Yo me desperté para saber si vos estabas viva. Despertaste porque te despertaste, porque la trama necesitaba cerrar tu historia. No te despertaste para decir, oh, 20 años y hoy me voy a dar cuenta a ver si la piba está o no está viva. No, no lo digamos. Pero bueno, lo cierto es que le dice eso, se pone de rodillas, le pide perdón, toda una cosa muy dramática, ¿no? Hermosa la mansión. Ahí va a ver a la abuela, por ejemplo, y a su mamá él. Bueno, entonces, después de todas esas cuestiones, llega la última personalidad que falta que se despida, Yohawé, que es el violento, que fue creado específicamente para defenderla a ella, se violenta con el padre, y ahí el padre entiende toda la situación. Se entiende que su hijo, quien antes había venido así, como este pibe retranca y después no, tiene un problema mental importante. Y también hay que ver con todo esto por la forma en que él se manejó, ¿no? Cuando el chico era chiquito, el padre fue el que generó todos estos traumas, ¿no? Esta es la mamá del muchacho, y ahí está la abuela, la matriarca, como le decía yo. Y bueno, nada, entonces la muchacha finalmente le dice al hombre, me dice, yo no lo voy a perdonar ahora, y si algún día lo hago, lo hago por su hijo. Él le dice, sepa que mire cómo o sea, mire a los resultados que llegamos por las cosas que usted hizo. Su hijo cómo está, y además le dice, su hijo todos estos 20 años sintió mucha culpa y llevó mi nombre. Shen Shin-sen se llama ahora. No es como vos le decías, ¿no? Ni otro nombre. Bueno, y por último nos queda que esta última personalidad, ya todos estos conflictos cerrados, se despide de la chica, la lleva a pasear una especie de yate, relajados, ya están relajados y todo, y justo a las 10 de la noche, como el niño en su momento le había dicho, 10 de la noche, siempre espérame en el sótano, que yo te voy a ir a visitar, cuando ella estaba encerrada, 10 de la noche es que yo te dije alto chamullo, le hace el chabón Yohawé, la personalidad del violenta, cuando la conoce a ella le dice, son las 10 de la noche de tal fecha, recordá esta fecha como el día en que yo me enamoré de vos. Y bueno, ahora escuchan el sonido de unas campanadas y él le dice, mirá la hora, son las 10 de la noche, dice, 10 de la noche, me presenté ante vos, 10 de la noche me voy. Ya está. Entonces dices, ¡ah! Se nos fue la última personalidad. Cada personalidad era muy única en su estilo, y como que era un personaje más. La forma del hecho de que cada una de esas personalidades tuvo su tiempo para despedirse, y que además de ella, ¿no? De la psiquiatra, ella le dio un regalo especial a cada uno, fue como una cosa muy emotiva, y la verdad que la sensación era más que nada de como que se moría la personalidad. Obviamente, en verdad, cada parte de eso tenía que ver con el muchacho y volvía al muchacho. Así que esta personalidad se despide de ella, logra el muchacho inclusive tener visiones y verla. Hola Hydrophonic, ¿cómo estás? Y el muchacho le dice, ¿sabe una cosa? Le dice la personalidad violenta a este muchacho, le dice, yo me voy, pero el día que vos tengas miedo, seas cobarde y no seas capaz de manejar una situación, yo voy a volver. Así que asegúrate de tener una buena vida, de que eso no pase, y dice, haceme un favor, amá a esta señorita por mí. Y ya está. Entonces esa personalidad que era la más canchera, la más sexy, viste que la viste un rato ahí, cabezas por todo, se va. Y él inclusive tenía un anillo, que es su Hawái, se lo saca y lo tira al agua. Y es todo un símbolo, porque cada vez que él se perdía, digamos, en su mente y dejaba que alguna personalidad explote, lo que sucedía es que él se imaginaba a él mismo flotando en un agua, digamos, dormido. Pero en este caso, es el anillo el que desaparece. Pasamos finalmente al prólogo, que es un año después, ella está acá, otra vez en este hospital, trabajando como psiquiatra, que siempre estuvo ahí, había dejado ese hospital para poder ser la psiquiatra personal de él, y él, bueno, está todavía relajado, está trabajando para la familia de ella, que tiene un restaurante, está contenido, está querido, está de novio con ella, está todo bien. Y bueno, finalmente le pide casamiento, la chica acepta, termina la historia. Y lo que dice así como moraleja la historia es, él dice, todo el mundo tiene una especie de sótano oscuro, donde guarda uno los miedos y las cosas, ¿no? Y todo aquello que uno no quiere ver, no quiere recordar, las partes malas. Dice, lo bueno es poder sacar todo eso afuera y enfrentarlo. Dice, porque si no, vos lo único que haces es eso, es alimentar tus miedos, ¿no? Y lo importante es eso, dice, poder enfrentar todos los miedos, y está mejor si uno lo hace acompañado. Él lo hará con esta señorita de ahí de la historia. Y ahí termina Hacer Auténticos. Historia diferente de los dramas que yo venía viendo, te digo,
Hola, Marielita, me dice hola. Muy diferente, porque tiene mucho misterio, plot twists engañosos, como digo yo. Hola, Panicidio, ¿cómo estás? Así que es muy interesante, la verdad que la recontra recomiendo y son 38 capítulos, nada más, del año 2017. Yo la Nada vi, más. nada más ni nada más. Y te digo, a mí lo que me impresionó, por eso empecé a investigar un poco de este actor, porque tiene mucha versatilidad para hacer cada uno de los personajes. Usted que es como, what the fuck? Realmente por eso es que uno se encariña con las personalidades, porque realmente son muy diferentes de él, digamos, en este caso la personalidad actual, que es la de, fíjate que hasta lo visten de gris, es el famoso hombrecito gris y triste, digamos, de la historia. Así que bueno, podemos terminar con esa parte. Y vamos a la polémica. Ok, Cha, cha, cha. sí. Vaya buscándose, gente, si querés. Yo primero te diría buscar en Google, antes de empezar con las imágenes, Lo que el viento se llevó, año de estreno y la novela, porque hay una novela, está basada en una novela. ¿Cuándo es que se escribe esta novela? Para empezar a hablar. Bueno, gente, y vamos a la polémica, la parte jugosa de todo esto. A ver, en los comentarios, en el chat, igual yo sé que nuestro público es muy ameno, nosotros vamos a dar nuestra opinión. Tal vez tengamos una postura tomada o tal vez no la tomamos. ¿De qué año es? ¿Se dice? La peli es de 1939. 1900. A ver, creo que me estoy confundiendo, che. Mm. Sí, no, estreno 1939, 15 de diciembre. Y está basado ahí, por ahí tiene que decir basado en la novela, ta, 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 ta. Sí. A ver, tu. 1939. Y la novela es de 1936. O sea, Claro, salió 3 años después te digo que de la novela. la semejante historia que muestra, realmente la novela debió ser un hitazo a full, pero muy a full. Bueno, ahora puedes buscar Ujú, lo que llevó, le damos la despedida al drama de la semana, a Seven Faces Man. sí. Bueno, como ven, es de finales de los 30, la novela y la historia. Bueno, ¿por qué hizo? Ahora después vamos a hablar de qué se trata, ¿no? Pero, ¿por qué fue polémica hace unas cuantas semanas? Y vamos a entrar en contexto. Si mal no me equivoco, porque ojo, esto ya, mi cabeza vuela, fue HBO quien tenía dentro de su grilla a la película esta, que es un clásico, Lo que el viento se llevó. The Wind on the Wind. ¿Cómo se dice en inglés? Por Go ahí dice Win the Win. Con Wind the Wind. Bueno, tenía en su grilla. Voy a Y dejar esa pavada de fondo. claro. Vamos a igual a explicar todos los contextos, sí, ¿no? Eso no tiene nada que ver con lo que el viento se llevó. ¿Qué es eso? No sé. No es Vamos a lo que sacar listo. te lo puedo asegurar. Salí en Vamos a cualquier. sacar mejor. Ojo con lo que googleas. No, poné imágenes si querés o poné directamente, poné en YouTube. Acá está, listo. Esto va a representar toda la charla. Va a representar toda la charla. Después, si querés, podés mostrar algunas imágenes, porque es muy épico. Entonces, también está bueno para que se vean imágenes así de la historia. Y Ahí está. esta es la imagen de la polémica. Explicamos de qué se trata. Bueno, HBO tenía entonces a The Gone on the Wind, o Lo que el viento se llevó en su grilla, y en un momento lo saca de su grilla y explica. Ahora bien, el conflicto se dio porque la gente, como decía Jorge te lo resumo, que también hablan sobre esto, no leyó la historia entera. Ellos decían, vamos a sacarla para poder después volver a poner la película y con un título que diga que HBO no comparte los pensamientos de parte de la película que tiene que ver con el tema del racismo, o algo así, para ponerlo. Lo cierto es que, claro, Claro. primero lo sacan, la película, y el momento que lo sacan, arriba de todos los clickbait clásicos de internet, sale como HBO saca la película Lo que el viento se llevó de su grilla por romantizar la esclavitud. Ahí está la escena, ¿no? Entonces, claro, para colmo sale a muy poco tiempo la película, digamos, esto sucede muy poco tiempo después de que empezara a crearse y generarse el movimiento que se llama Life Black Matters o algo así, las vidas negras Ujú. importan, que también a la vez surge por un asesinato de un policía, un señor de color, en Estados Unidos. Entonces es un crimen que es visto como racista y genera todo un movimiento
contra el racismo y la discriminación y la falta de derechos y las cuestiones que al día de hoy son muy importantes en Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, Estados Unidos en todos lados, a ver, discriminación está en todos lados, chicos. La realidad y el racismo también. Pero bueno, Estados Unidos tiene toda una historia muy larga con respecto a la problemática de la discriminación y el racismo, en especial con las personas afrodescendientes. Y muchas cosas, muchos muertos también en el camino, por supuesto. Ahora bien, todo este contexto que sucedió y que después surge HBO le dice yo la voy a sacar a la peli y después la volvemos a poner, la gente se enoja mucho, muchas personas salieron a estar en contra de esta decisión de HBO, que lo veían como una censura de la película, que además es vista al día de hoy como un clásico. Y acá empezaron a hablar todas las voces al respecto, ¿no? Sobre esto de, quieren hacer políticamente correcto, o no, ¿por qué lo van a hacer? Y en verdad la película está en un contexto diferente, o gente que dice, no, la realidad posta, si vos la analizás, hay una romantización de la esclavitud en la película y así. La vi la película en más de una ocasión, todo esto de lo que se mencionaba, a ver, ahora vamos a hablar un poco de qué se trata la peli y todo, pero como inclusive nosotros hablamos de esta película acá antes de que... Sí, hablamos. En un momento yo dije nada al respecto de están romantizando la esclavitud, creo que no lo dije. No. No. Bueno, ahora vamos directamente al foco de la película, para que se pueda entender y después cada uno puede dar su opinión al respecto. Les invitamos también a la gente en los comentarios que lo digan y todo. Por ahora es solo hechos, no estamos diciendo nada al respecto. Bueno, la película de qué se trata es la historia de esta muchachita de Blanca, Scarlett O'Hara, que es la hija de un poderoso hombre de la zona del sur de Estados Unidos. En verdad es uno más de los aristócratas en la época en que todavía existía la esclavitud. La señora esa que está ahí al lado es su criada, ama y esclava, todo junto de la vez. O sea, es más que nada como una especie de mamá postiza de ella, digamos, pero esclava, sirvienta esclava. Pero siempre ha estado al lado de ella desde siempre, desde que nació o previo, y la ha cuidado al día de hoy en la historia, ¿no? Entonces la relación de ellas, el vínculo entre ellas dos, es diferente de lo que uno se puede imaginar en la cabeza como un esclavo y un amo, lo cual no significa que siguen siendo un esclavo y un amo. Bien, claro. Que dentro de la esclavitud, y todo esto hay que aclararlo, un vínculo asimétrico, donde una persona tiene poder y otra persona no. Entonces ella, ponele, la conoce a ella desde que nació y la cuida desde la que nació, lo cual no significa, obviamente, que siendo esclavo y amo, igual la pueda querer y tener un afecto por ella. Porque además comparten algo de lo que yo mencionaba, que es la vida cotidiana. Una vida cotidiana en donde ella no está en un campo de algodón, como tiene otro tipo de estatus, lo estuvimos hablando mucho con una amiga mía al respecto, los esclavos en ese entonces había diferentes tareas, entonces no es lo mismo el vínculo que ella podía tener con un esclavo de los campos de algodón que un vínculo afectivo con esta señora que era su esclava igual, de familia, pero con la que la crió, que le dio de alimentar, que inclusive al día de hoy ella tenía esta posibilidad de esclava que no cualquier esclavo tenía, de retarla a ella y decirle lo que tenía que hacer y ella lo aceptaba, siendo ella la ama. Pero bueno, es un vínculo especial y diferente, digamos, de los vínculos anteriores. Es un vínculo dado por la cotidianidad, por la clase de trabajo que tenía que hacer de ella, que por supuesto el servicio, digamos, el trabajo, esclavo del sirviente no era el mismo que el del campo de algodón, en donde era terriblemente explotado. Y entonces vos podías ver varias circunstancias, y esto también lo hablamos con amigas, cotidianos, en donde tenemos una cuestión de esclavitud, no hablo de la película, hablo en general, ¿no? De donde tenés esclavitud, tenés un vínculo asimétrico, tenés unas circunstancias en donde para el amo, el esclavo, no tiene estatus de persona, digamos, es una cosa que le pertenece. Entonces, esa cosa que le pertenece, él puede hacer lo que quiere con esa cosa que le pertenece. O sea, puede explotarlo, puede abusarlo sexualmente, puede golpearlo, puede decidir azotarlo como hacían, o puede matarlo si se le antoja, ¿no? Esa es la realidad. O, dadas otras circunstancias, como era en este caso también, había una relación naturalizada, una naturalización de la esclavitud. Mi amiga me dice, ella vio también el video de Jorge, en un momento Jorge el video dice, nadie le gusta ser esclavo. Y la realidad es esta, a nadie le gustaría ser esclavo de nadie, es la realidad. Pero ella me decía, en ese entonces
cuando finalmente el sur pierde, históricamente, digamos, el sur pierde y los esclavos son liberados, muchos de esos esclavos se quedaron viviendo en las casas con sus amos, porque decían ellos mismos, nosotros no conocemos otra cosa, no tenemos otra vida, esta es la vida que tenemos, e inclusive son las personas que queremos. En este caso, por ejemplo, ella se queda, en algún momento de la historia pasa eso, el norte gana, el sur pierde, y ella se va a quedar toda la vida al lado de ella cuidándola igual, por una paga, por supuesto, ahora la relación cambia, pero no, digamos, no es que se van en este sentido. Y muchos decían esto, porque era un tema de naturalización de la esclavitud. Vos habías nacido esclavo y de repente habían pasado 20, 30, 40 años de tu vida, 50, 60, 70, y un día te dicen, te liberamos, bueno, anda y hace tu vida. Y muchos estaban como, no sé, mi vida, mi única vida fue esto. Muchos sí lo querían y se fueron, y otros no, se quedaron con sus amos, ya no en la misma, digamos, en las mismas circunstancias, lo cual no significa que obviamente fuera una relación que podía ser de explotación. Pasaba de esclavitud a explotación, básicamente. Inclusive, si vos lo recordarás, Scar, en Game of Thrones hay una escena al respecto de esto, no sé si la recordarás, una que tuvo Daenerys Targaryen. Sí, 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 sí. Claro, que bueno, era la misma historia, o sea, ella venía liberando un montón de esclavos, me gustó porque se le dio un trasfondo al tema de la esclavitud, no era solo, ay, ella es buena y está liberando esclavos, no, ella libera un pueblo hasta que un señor de unos 70 y pico de años va y le dice, mire, señora, yo me quiero seguir quedando con mis amos, porque él mismo dice, tal vez, está bueno, dice, que usted libere gente, y para la gente joven, bárbaro, este ideal, dice, pero para mí, yo no conozco otra cosa que no sea mis amos nunca me trataron mal a mí, yo me estoy encariñado con ellos también conmigo, y me quiero quedar viviendo con ellos. Entonces ella le dice, ok, lo harás, pero te tienen que pagar ahora. Así que bueno, la relación cambia. Acá, por ejemplo, la historia, yo estoy casi segura de ver un momento, en la historia de esta película, que ahora más o menos la vamos a mencionar, en donde ella tiene una charla con un ex esclavo, alguien que trabajaba como sirviente de la familia, en donde cuando todo termina, ella, de ser una chica rica, pasa a ser una chica pobre, ella, su familia, todo se le va, y mejor acá. Entonces, muchos de sus criados se quedan viviendo con ellos igual, por una paga, o casi paga. Entonces, bueno, uno de ellos viene y le dice, mire, señora, le tengo que decir que yo voy a dejar de trabajar para usted. Todo esto ella me dice, pará, hace años que te conozco, ¿cómo que te vas a ir? Y el hombre le dice, yo necesito darle de comer a mi familia. El hombre de color, ex esclavo, dice, necesito darle de comer a mi familia, y la realidad es que ustedes no me pueden pagar. Económicamente no están en condiciones de pagarme ni nada, ni que me quede acá. Así que ya soy libre, me voy. Y entonces a lo que ella le dice algo así como, pero sos un ingrato, bla, 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 nosotros siempre te tratamos bien. Y él le dijo, sí, ponele que ustedes siempre me trataron bien, pero yo no dejé de ser un esclavo todo el tiempo. O sea, no tenía la libertad de irme ni a mi... ¿Por qué no es, ay, no, bueno, yo no me iba porque no quería? No, yo no me iba porque era un esclavo. Dice. Básicamente... Claro, no tenía la elección. Claro, no tenía esa elección. Y esto lo cuenta la película, lo dice. El tema de la naturalización de la esclavitud en algún punto en la cabeza de los amos, también está ahí. Ya nació en eso. Mi amiga me dice, la heroína, que es una mina muy de armas tomar, muy empoderada para la época, hay un montón de cosas, que le van a pasar un montón de cosas, de ser una niña consentida que le ata el corset, la mujer acá, a ser una chica que pierde a su familia, muere su madre de una enfermedad, su padre enloquece, tiene que vivir toda la guerra, tiene que ver gente morirse, tiene que curar gente, traer a luz a niños. Si vos mostrás, ves escenas de la película ponés escenas ahora en YouTube, vas a ver que hay un montón de momentos épicos, escapar de una ciudad que se incendia, ver muertos, ver todo lo que ella jamás se hubiera imaginado. Empieza en una forma wow y termina nada, literalmente agarrando un pedazo de rábano podrido del suelo de la tierra árida de su casa porque tiene hambre y dice, no, yo de acá, no. Este es mi límite, nunca más en mi vida, ni mi familia ni yo vamos a pasar hambre. Entonces ella se empodera en ese sentido y empieza a luchar de otro lugar, de otra forma, para poder levantar nuevamente lo que es, obviamente perdieron además los esclavos. Entonces, bueno, no tienen mano de obra ni barata, gratis, para que mantengan los campos de la familia. Entonces ella, con los pocos que quedan, van a tener que hacer todo un esfuerzo para levantarse y para recuperar la riqueza y todo lo que tenía, el estatus que quería.
Pero bueno, mi amiga me dice, la fortaleza de ella también reside en una cuestión, o el hecho de que ella sea muy eh, consentida, en que está acostumbrada también a estar rodeada de personas que no le dicen que no, porque son sus esclavos. Claro, 13 hasta los 17, 18 años tiene esclavos, entonces nadie le va a decir, si tú Ujú. andas afuera, no, no, no. Entonces, bueno, la historia, a ver, está enfocada, tiene un contexto, por eso se hablaba de la romantización de la esclavitud, porque tiene un contexto histórico en donde estamos hablando de una guerra en donde también se peleaba por la liberación de los esclavos. Y no es que no es una guerra que no se menciona, se habla, se dice y también se habla de la liberación de los esclavos. Lo que se menciona desde una mirada del día de hoy es, bueno, pero acá lo que vemos es que ellos se llevaban bien con los esclavos eran felices y todo. Y eso no está bueno. Y lo cierto es que se sabía que la esclavitud no era felicidad ni cosas bonitas todo el tiempo, no, por supuesto que no. Lo cual no significa que se haya puesto el foco en la vida cotidiana de los sirvientes estos, en los esclavos, en unos amos que, como me dice mi amiga, también se puede decir que los amos era también romantizado, porque estos amos no eran malos con sus esclavos, no los ibas a ver latigando a alguien ni nada, que recuerde, ¿no? Ella no, definitivamente no. Entonces es como, bueno, la historia está puesta a foco en otra cosa, en la vida de ella y en su situación. Y en este caso, la mujer de acá al lado, por supuesto, tendrá un papel importante para ella, pero no deja de ser un personaje secundario de la historia. El contexto histórico está, pero no deja de ser eso, un personaje secundario. Entonces, bueno, el hecho de que no se hable de algo más profundo, como es la esclavitud vivida por cada personaje secundario, no significa que no existiera, solo que se lo obvia. Después podemos hablar del contexto en donde se escribió, en la época de mucha discriminación, hablamos de del año 1939, en donde, por supuesto, había una recontra discriminación para las personas de color que no podían ni siquiera sentarse en un colectivo con alguien que sea blanco, porque era como, ay, no, no se puede, y lo mismo, inclusive hubo una historia, cuenta la leyenda, ¿no? Cuando sale esta película, que ganó un montón de Oscars, la señora de acá al lado, es la primera mujer, uno, y también persona de color en ganar un Oscar como actriz de reparto. Se lo dieron, o sea, para mí fue todo un paso también en ese momento dárselo dadas las circunstancias. Ahora bien, muchos dicen, no la dejaron entrar, no, sí, la dejaron entrar, después me averigüé, al salón con todos sus compañeros de elenco, pero ella se tuvo que sentar atrás de todo. Y solo se acercó al escenario cuando la nombraron para darle el Oscar, pero estaba atrás de todo. Porque también había política de las personas de color no entran, no entran digamos, a los hoteles. Así que bueno, y la dejaron entrar, pero fue como, bueno, así nomás. Entonces, bueno, podemos hablar de esta polémica, de que yo diría que si querés opinar vos un poco, Scar, porque yo hasta ahora lo que he estado dando un poco es más bien contexto. Ujú. Lo que me surgió ahora, así de la nada encima, de Ujú. la nada, es ¿cuánta, cuántas personas de toda esta masa de crítica realmente vieron la película? Es uno de los contextos que a mí se me viene a la cabeza. ¿Y cuántos fueron los que se subieron al tren nada más por subirse? Que em, lo que me estoy enterando ahora con lo que vos decís es que en realidad lo que hizo HBO fue, iba a sacar la peli para poner un anuncio al comienzo ¿cómo es que? De que, bueno, todas estas situaciones y todas las cosas que pasaban no comparten ese tipo de pensamiento, ¿no es cierto? Ese fue Claro. no es, porque yo hasta ahora entendía lo que vos decías, yo hasta ahora entendía eh, que supuestamente sacaron definitivamente de Mira, lo que yo siempre escuchaba. a ver, yo lo escuchaba al principio así, pero no había leído la historia. Y es Jorge, Ujú, te lo resumo, quien hace un video hablando sobre esto y sobre lo que es políticamente correcto y algo que vamos a mencionar, el tema de las cancelaciones en general. Y ujú, él menciona que en un artículo no dice Cheviole que lo vaya a sacar definitivamente, sino que ¿cómo es que se llama? Sino que va a poner un cartel en donde explique que ellos no están de acuerdo con las formas en que se ve la esclavitud en esta película. Una ujú. especie de declaración de
de ellos, digamos, de lo que opinaba HBO al respecto. Ahora bien, yo también, una de las cosas que yo me pregunté en su momento es, las personas que decidió esto en HBO, ¿sabía que esta señora, por ejemplo, dio un gran paso, digamos, tanto ella como la academia, digamos, al ser la primera persona de color que habían sido por esta película nominada a un Oscar y haberlo ganado como mejor actriz de reparto, y muy bien hecho porque realmente tiene un papel muy preponderante. Inclusive ella lo dice, como es en el discurso, la señora dice, le agradece tanto a la academia, como también espera que a partir de lo que de esto, digamos, el gesto de darle el primer Oscar a una mujer de color, sea también un paso en adelante para poder conseguir trabajo para las personas de su raza, así lo dice ella, ¿no? Para que les dé más oportunidades, para que les dé también un reconocimiento. Lo dice en su discurso. Claro, pasa que también, o sea, tenés que, no sé, al menos yo pienso que a este tipo de películas, en este contexto obviamente, y al menos sabiendo lo que se sabe, que no hubo ninguna polémica que trascendió en el sentido de que, bueno, que hubo algún tipo de maltrato o abuso hacia, por ejemplo, qué sé yo, la actriz esta de color. No que yo sepa, no, y ella no. Claro, al menos eso no se sabe. Es distinto en otras circunstancias de otros casos que se supieron y que, bueno, en este último tiempo salieron a la luz de maltratos, de abusos, de abuso de poder, De de todo abuso tipo. sexual, de todo, de toda índole. Entonces, la otra vez justo estaba escuchando un podcast y decían justamente, eh, si estamos viendo todo con el mismo tipo de óptica de ahora, porque avanzamos como sociedad, porque nos dimos cuenta de ciertas cuestiones sociales que, bueno, que como siempre yo hago énfasis, todavía estamos en una transición de cambio, o sea que todos estamos descubriendo de a poco cómo estamos descubriendo de a poco esta nueva realidad en cierta manera. Es como pequeñas situaciones, pequeñas cosas que fueron dándose a la luz y movimientos también, movimientos que nos empezaron a despertar de cómo eran las cosas y de las cosas que se naturalizaban. Pero como si vemos a eso, una pieza que es de 1939, de aquel tiempo, también lo que decía era que obviar esto o decir, bueno, se lo saca, se lo quita, es como estar haciendo la vista gorda a algo que pasó, a un hecho histórico que sucedía, que Ujú. obviamente tiene que tener primeramente, hablo más que nada por las personas que ven esta película por primera vez, es saber y entender el contexto en donde estaba. Y este contexto que vos decís justamente, sí, van a haber situaciones y van a haber escenas y planteamientos en la historia en donde naturalizan o romantizan esas cosas porque en ese tiempo se veían así. O sea, Claro. en ese tiempo esa visión era, o sea, llevaba, es más, cuando salió la película está todo esto, lo que vos decías, el tema de la discriminación que era atroz en el sentido de que ni siquiera podían acercarse la gente de color a la gente blanca. Entonces tenías todas esas situaciones y no era que, bueno, dieron un gran paso, pero todavía era apenitas un pequeño avance dentro de toda esa situación de que se seguía estableciendo porque culturalmente en Estados Unidos al menos en ese tiempo culturalmente seguía habiendo esta relación asimétrica, como vos decís, de los que tienen el poder y los subyugados, que socialmente estaban así por más que ya no esté la esclavitud y todo eso, seguían teniendo ese contexto social de poder, de decir, bueno, los blancos mandamos acá. Ustedes tienen la libertad, pero tienen la libertad restringida hasta donde nosotros decimos que pueden. Eh, y, y entonces,
al hacer eso, se me hace que mucho es una pieza, una obra histórica que te cuenta de una situación, encima es como, en cierta manera, tiene ciertos hechos verídicos de un contexto que puede servir culturalmente a mostrar una realidad. Como digo yo, justamente, siempre es teniendo en cuenta cómo se ve la pieza, cómo se ve ¿cómo es? La película en este caso. No, además, inclusive, a ver, al día de hoy, a la mina, la protagonista, es como también, vuelvo a citar a mi amiga Susana, es una heroína de pelo en teta. Una mina que no deja que nadie la pisotee. Y estamos hablando también de una mina en los años, que es una película del año 1939, empoderando a una mujer, y es una mujer de 1800 y pico, empoderándose a sí misma, superando un montón de obstáculos, de un montón de circunstancias, que por supuesto también en su cabeza tiene cosas que son muy naturalizadas, y que también obviamente tienen que ver con la época en que fue escrito. Tiene que ver con el hecho de, bueno, me tengo que casar y tener familia, bla, 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 y un poco, bueno, nada, en ese sentido, o la relación es muy tóxica con el protagonista, y es bastante violenta entre ellos dos, digámoslo así. Pero también era visto como romántico eso. Hola Meli, ¿cómo estás? Era visto como romántico eso en esa época, en el año 39, y ni contar en 1800, que como me decía mi amiga, dice, no, una mina de 1800 y pico no se le iba a parar de manos al tipo, decirle yo hago lo que se me antoja, o bueno, yo decido con quién casarme. Ella decide con quién casarse y lo decide ella. O sea, cosa que en ese entonces no, era el padre. Porque también hay que entender que así como había esclavos, las mujeres también eran una cosa, un bien, digamos, tal vez más cariño, o sea, también el hombre, ponele, se encariñaba más con ella, pero la mujer también era un bien de la familia, que pasaba de las manos de su padre, o en este caso su hermano, llegaba a no haber padres, era el hermano el encargado de cuidarla, y entregársela a un marido. Y si vos no se la podía entregar a un marido, o no, o sea, no tenías otra opción, o te ibas a un convento, o terminabas en la calle pidiendo limosna. La posibilidad de una mujer de estudiar, de tener una carrera, de trabajar y todo era nula, completamente nula. Entonces también hay una naturalización de todo eso. Y esta mujer no es así. Consigue un montón de cosas y aprende un montón de cosas. Es cierto que muchas veces termina cayendo en los clichés de la época, en la época 1800 y en la época del 39. Pero es muy diferente el rol de esta mujer. Es más, el día de hoy estaba pensando, hablando de esta película, que en algún momento me gustaría que hagamos un programa hablando de esto, de heroínas empoderadas. Porque de repente hoy que tenemos, también fue medio criticado por mí mismo el hecho de que, por ejemplo, voy a delirar, ¿no? Marvel tiene sus heroínas, tenemos un montón, Capitán América y un montón. Pero al día de hoy, cuando vemos los Avengers, las mujeres no son las protagonistas de los Avengers, están ahí. Uh-huh. Heroína, pero no es la que termina de... ¿Quién termina de destruir el famoso guantel de Thanos? Es Iron Man, no es otra mujer. Es más, si vos ves, como le digo, por un lado quieren mostrar el empoderamiento de la mujer, de todas vamos juntas y unidas contra Thanos, cuando tampoco hay necesidad de eso. O sea, está bien que haya colaboración, pero cualquiera podría haber ido un otro. No, 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 no. Tenemos que mostrar que todas las mujeres van unidas contra Thanos. Y uno dice que 2 o 3 no podían, o mismo todos dicen, digamos la verdad, de todos esos superhéroes, la persona más poderosa de todos, por lo que nos venía mostrando, es la Capitana América. Ella tendría que haber destruido a Thanos, el guante o lo que sea. Si hablamos de fuerza, ¿no? Le hace frente a Thanos, pero no termina ella siendo la que destruye el guante. Como, bueno, nada, y Tony Stark, pobrecito spoiler alert, que se muere por hacerlo. Pero bueno, la verdad. Y después, ¿quién dice Avengers Assembled? Lo dice el Capitán América. O sea, sigue siendo, en ese caso, un lugar preponderante para los hombres, en donde la mujer se puede sentir identificada con una viuda negra que murió, spoiler, estamos haciendo los hermosos spoilers, pero ya está, con una Capitana América, con un montón de más, pero no dejan de ser parte del mundo, pero no protagonistas del todo. O sea, están ahí para decir, ok, somos políticamente correctos. Acá tenés, la mujer te representa.
No está el hombre solo y la mujer siempre está en el papel de, oh, soy la pobre chica que tiene que ser rescatada. Acá la mina es ella la que se rescata. Dice, ay, me expoliaste. Nada, mentira, dice Meli. Bueno, se nos está acabando. Vengan a la segunda parte porque vamos a seguir un poco reflexionando sobre esto y vamos a ir a otro tema, que es estereotipos en el cine, cancelaciones y mucho más. Así que espérennos. Ok.